Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Junta Interventora de la NE confirma que a partir de este mes incrementa un 13% la tarifa de la energía eléctrica. Consejeras del Consejo Nacional Electoral solicitan se investigue el parentesco entre el diputado electo Erasmo Portillo y el actual designado presidencial Ricardo Álvarez. En Triajes de San Pedro Sula fallecen por coronavirus adultos mayores, quienes no se aplicaron la vacuna contra la COVID-19. Por presuntas irregularidades, Ministerio Público y Agencia Técnica de Investigación Criminal inspecciona proyecto de viviendas contenedores para familias afectadas por ETA e IOTA. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de 11 Noticias. Es jueves 13 de enero de 2022, completamente en directo. Estamos listos para llevarles a ustedes la actualidad informativa en el campo nacional e internacional esta noche, junto al licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a nuestros televidentes. Vamos a iniciar el detalle de las noticias con una mala noticia. La desastrosa Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica confirma que usted y yo, Andrea, y todos los hondureños vamos a recibir un trancazo. Entra en vigencia un nuevo aumento a la energía. La Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a través de un comunicado, informó sobre la aprobación del ajuste a la estructura tarifaria de un 13% para la facturación de la energía eléctrica a partir del mes de enero. El ministro de Energía, Roberto Ordóñez, atribuyó a trámites administrativos y falta de comunicación con la Secretaría de Finanzas. Fue que se aplicara para el primer trimestre de este año 2022, para enero, febrero y marzo. Pero obviamente tendrá que haber alguna plática con la Comisión de Transición para conocer cuáles son las valoraciones que ellos tienen, porque obviamente va a tener que ubicarse fondos del presupuesto para poder cubrirlo en caso de que ellos decidan prorrogarlo para el primer trimestre. El secretario del Sindicato de Trabajadores de Energía Eléctrica aseveró que el incremento es un severo golpe a la economía del país y que los contratos con las generadoras de energía deben ser nuevamente evaluados porque el consumidor final es el perjudicado. Porque habían esperanzas de que en realidad se viera reflejado una vez que tuviéramos correr la lectura para este mes, que en realidad no fuera ese trancazo arriba del 13.2%. Expertos en temas energéticos piden al nuevo gobierno analizar los incrementos, porque muchos de los ciudadanos no podrán pagar la energía eléctrica. El costo de generación es el principal costo dentro de la estructura tarifaria, por lo tanto es lo primero que debemos de atacar. Y ya había sido mencionado por el Fondo Monetario Internacional desde el 2018 y no se quiso tomar esa renegociación de contratos. Por lo tanto, el nuevo gobierno está en la obligación de atacar los costos relacionados con la producción de un kilowatt hora. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Voy a ir con Iris Urbina al norte del país. Hay protestas por este incremento que se anuncia. Vamos a pagar más por la energía. Adelante, Iris.
Abonados y diferentes sectores de la zona norte del país condenan el incremento a la energía eléctrica y señalan que el pueblo ya no aguanta golpe tras golpe en sus bolsillos. El incremento a la energía eléctrica protestamos totalmente al 100%, no es posible, hay otras alternativas. Hay vecinos ahí que tal vez que pagaba 300 va a pagar 600. No sé hasta dónde será el abuso de esa empresa. El incremento, pues la verdad que nos está afectando a todo el mundo, ¿verdad? Porque se ha ido elevado. Se pongan la mano en la conciencia, ¿verdad? El gobierno más que todo, ¿verdad? Para ver si baja un poco la energía. Empresarios manifiestan que la situación se vuelve crítica ya que el gobierno no tiene cómo sustentar el financiamiento del pago de energía, donde el golpe más fuerte lo reciben los que menos tienen. Eso es grave para nosotros en un momento como este, sobre todo para la pequeña y la mediana empresa, que se elabora costos muy fuertes en cuanto a lo que es el rubro de la energía eléctrica. Imagínate tú los que trabajan con tanta energía eléctrica como por ejemplo las empresas de maquila, los talleres de soldadura, los talleres que ocupan maquinaria pesada. Consideran que hay otras alternativas y que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica debe desaparecer porque lo único que genera es debilidad en la parte económica del país. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Vamos al campo económico. La periodista Kelly Olivera nos informa que las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica están hablando que hay 600 millones de dólares listos para que use el nuevo gobierno. Ojo, esos 600 millones de dólares no es que nos los están regalando, son préstamos. Kelly. Una cartera de 600 millones de dólares para préstamos a bajas tasas de interés tiene lista el Banco Interamericano de Desarrollo para el nuevo gobierno, mismos que serán invertidos en proyectos enfocados al fortalecimiento de la salud y educación, entre otros sectores. Un reto muy importante por venir, ¿verdad?, de ejecutar muchos de los proyectos que tenemos ahora en mente, el financiamiento de muchos de estos proyectos para beneficio de todo el pueblo hondureño en infraestructura, en el sector social, educación y salud como proyectos importantes en esta cartera que tiene el Banco Multilateral. Estas negociaciones se mantienen con los distintos organismos de crédito internacional y son recursos necesarios para sacar adelante al país. Con el BID hay dos tipos de préstamos, unos préstamos que son de infraestructura y otros préstamos que son de apoyo presupuestario. Los de infraestructura o de inversión son independientes de un acuerdo con el fondo. En los primeros meses del gobierno, el primer financiamiento del BID será arriba de los 100 millones de dólares, confirman miembros de la Comisión de Transición del nuevo gobierno. Asimismo, confirman que ya iniciaron las pláticas con el Fondo Monetario Internacional, pero será una vez que ya posicionados en sus cargos como gobierno, tomarán la decisión de firmar o no un acuerdo stand-by con el FMI. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. De acuerdo a los miembros de la Comisión de Transición, el nuevo gobierno se va a ver obligado a fusionar varias instituciones del Estado y bajar el gasto y de esa manera ver cómo echar a andar la nueva administración. Luego de tener ya un panorama claro de la realidad en la que se encontrarán cada una de las instituciones del Estado, los miembros de la Comisión de Transición son contundentes en el sentido de que las nuevas autoridades no les quedará otra alternativa que la de fusionar unas 30 instituciones y desaparecer las comisiones y juntas interventoras nombradas en las últimas 3 administraciones del Partido Nacional, porque fueron creadas para resolver problemas devengando sueldos millonarios, pero fueron incapaces de lograr los resultados esperados. Con una reingeniería institucional, achicar esa enorme aparato institucional, volverlo más eficiente. Fíjese que tenemos, desaparecen lo que era anterior, por ejemplo, Secretaría de Obras Públicas y Transportes. Y usted se encuentra diseminada en toda la administración pública, no menos de 7 unidades haciendo infraestructura pública. Lógicamente, ¿qué significa eso? Una carga en salarios y en gastos operativos que lo que hace es minimizar los recursos que deben de estar orientados a la inversión. El Ejecutivo nombró varias comisiones y juntas interventoras, entre estas la de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica,
donde y cada uno de sus miembros devengan salarios arriba de los 220.000 empiras mensuales. En Inversiones Estratégicas de Honduras, Invesache, con sueldos arriba de los 210.000 empiras mensuales cada uno de sus miembros. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social, con iguales cantidades. En la Policía Nacional, los sueldos y salarios rondarían en esas mismas cantidades, entre otras. Para la administración pública debe definir principios rectores. Uno es la racionalidad en la institucionalidad pública, lo cual significa compactar, integrar muchísimas instituciones. Los expertos son del criterio que del 100% del presupuesto del Estado, el 55% se van en sueldos y salarios, el 45% restante en pagos de la deuda interna y externa, quedando en 0% para la inversión social, lo que obligará a las nuevas autoridades a tomar una serie de medidas para poder cumplir con las demandas de los hondureños. Sí, aquí lo que se tiene que hacer es la evaluación costo-beneficio de los diferentes gastos que ha mantenido el gobierno saliente y que de alguna manera también tendría que racionalizar el nuevo gobierno. En ese sentido, pues la evaluación de los resultados que tiene cada institución tendría que estar vinculada a criterios bien puntuales e indicadores que permitan tener conciencia acerca de cuáles son los resultados que están alcanzando estas instituciones. René Amaya, 11 Noticias. Y según informes recientes, unos 6.000 millones de lempiras le costaría a Honduras el pago de cesantía a algunos ministros, viceministros y otros funcionarios del gobierno, pero según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, es ilegal que se esté solicitando este tipo de derechos. Desde la Asociación Nacional de Industriales avalan la opinión jurídica del COEP de que aquel funcionario que reciba o pague cesantías a altos funcionarios del gobierno incurren en responsabilidad administrativa y hasta penal. Compartimos totalmente el dictamen jurídico realizado por el COEP, en el cual se establece que es totalmente ilegal e incorrecto aplicar dicha pago a estos funcionarios. Los sustentos jurídicos son claros. Estos, al ser funcionarios de confianza nombrados directamente por el presidente, no forman parte de lo que es la escala del servicio civil y no deberían de verse beneficiados con el pago de prestaciones laborales. Aseguran además que es antiético que funcionarios que no son de carrera y han devengado altos salarios pretendan aceptar el dinero de unas prestaciones que no existen. Creemos que no es correcto que se haga en estos momentos el pago de estas cesantías a estos funcionarios, con excepción de aquellos que efectivamente tienen una carrera administrativa dentro de las instituciones en las cuales han hecho su servicio público. Representantes de la Comisión de Traspaso Presidencial son del criterio que una vez lleguen al gobierno, revisarán esta modificación a la ley de presupuesto y pedirán la devolución de estos recursos del pueblo hondureño. Definitivamente, independientemente del monto, es el hecho. Estas personas han estado destruyendo el país, dilapidando las finanzas públicas, haciendo una piñata de los recursos del pueblo hondureño y todavía a pocos días de dejar el poder continúan con esas mismas actitudes negativas en contra del país. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y el Servicio de Administración de Rentas actualizó la tabla progresiva del impuesto sobre la renta acorde al índice de precio al consumidor, el que en 2021 cerró en 5.32%. Una persona natural con un sueldo base de 18.439.55 ya no está afecta al impuesto sobre la renta. ¿Cuántos hondureños ya dejarían de pagar el impuesto sobre la renta en base a su salario? En este momento calculamos que son 171.580 hondureños asalariados que dejarían de pagar este impuesto sobre la renta. Bueno, creo que es un beneficio, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que tal vez tienen un salario menor, que tal vez pues una situación económica que está el país muchas veces no la ajusta, ¿verdad? Creo que puede ser una ayuda para poder pues subsistir de mejor manera aquí en este país, ¿verdad? Vamos al campo político. Esta mañana tuvimos a diputados del Partido Salvador de Honduras que se han unido los diputados electos por este partido político para apoyar las aspiraciones del señor Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional
de la República, pero hay algunos diputados de Libre que también le están pidiendo a don Luis Redondo que muestre si ya tiene los diputados necesarios para convertirse en el próximo titular del Poder Legislativo. Recuerden que con la mayoría simple de 65 diputados, Redondo alcanzaría la presidencia. Kimberly tiene la nota. El diputado electo del Partido Libertad y Refundación, Marco Girón, afirma que respaldado por al menos 20 parlamentarios de Libre, le dan un plazo de 72 horas a Luis Redondo para que consiga los votos que le garanticen la presidencia del Poder Legislativo. De lo contrario, estarían reconsiderando su apoyo. Un grupo de diputados de Libre hemos dado un plazo de 72 horas que terminan el viernes a las 3 de la tarde para que consiga esos votos que le hacen falta. De lo contrario, vamos a reconsiderar nuestros votos. ¿Por qué razón? Porque no podemos perder este poder del Estado. Ultimátum que causa cierta risa en diputados del Partido Salvador de Honduras, puesto que la fecha para la elección es el 21 de enero. Además, le recuerdan que quien incumple el acuerdo entre Libre y PSH deja de ser ético. No lo he escuchado al doctor Girón, bueno, lo he escuchado en otras ocasiones. Él es un médico que pues es a veces bastante agresivo en sus declaraciones. No creo que pueda dar ningún tiempo ni nada. El tiempo es el 21 de enero para elegir la directiva. Yo creo que es la dirigencia del Partido Libertad y Refundación la que debe salir y honrar esa palabra. Si no, entonces no estamos siendo ni transparentes, ni honestos, ni éticos. Otros parlamentarios de Libre dicen desconocer el trasfondo de este emplazamiento. Los liderazgos en Libre ya están definidos. Xiomara Castro, presidenta electa, y el coordinador general del partido han dado su palabra y la bancada los respaldará, afirman. Nosotros estamos respaldando el compromiso firmado por Libre y Luis Redondo tiene el respaldo, y más bien ayer el Partido Liberal se suma al respaldo de Libre y del PSH. Yo creo que ya están todas las condiciones para que el 21 de enero Luis Redondo sea el diputado presidente del Congreso Nacional. En horas recientes, el designado presidencial Salvador Narrala afirmó que Redondo ya cuenta con el respaldo de 72 diputados, versión que fue refutada por Girón. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, así están las cosas. El presidente del Partido Liberal de Honduras y ex candidato de ese instituto político, Gianni Benjamín Rosenthal, ha colocado este tuit. Dice: el Partido Liberal de Honduras, en el Partido Liberal de Honduras conocemos a los personajes del grupito de Chompipes que ahora andan metidos en los asuntos del Partido Libre y Partido Salvador, porque creo que si se cumple el acuerdo por el que presionan, obtendrán la cuota que no han podido ganarse por voluntad del pueblo. Dice: en Honduras, el Partido Liberal, conocemos a los personajes del grupito de Chompipes que ahora andan metidos en los asuntos del Partido Libre y Partido Salvador, porque creen, debe ser, que si cumple el acuerdo por el que se presionan, obtendrán la cuota que no han podido ganarse por voluntad del pueblo, respondiendo a algunas aseveraciones que han hecho algunos dirigentes del Partido Liberal de Honduras. Así se expresa en sus redes el presidente del Consejo Central Ejecutivo, Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Por otra parte, las autoridades del Partido Anticorrupción y Democracia Cristiana ya definieron su decisión en torno al apoyo al nuevo presidente del Congreso Nacional. Sin duda, esta será la nota política de esta semana. De mañana en 8, mañana es viernes, el siguiente viernes se escoge el nuevo presidente del Congreso. Bien, René. Mientras a lo interno del Partido Libertad y Refundación no hay un consenso absoluto para apoyar al candidato oficial que ocupará la presidencia del Congreso Nacional, en los partidos Anticorrupción y la Democracia Cristiana, sus posiciones ya están definidas. El diputado del PAC solo apoyará si el candidato es del Partido Libre o del Partido Liberal, sostiene su presidenta y coordinadora Marlene Alvarenga.
Porque recordemos que no podemos llevar a cualquier persona, a cualquier loco a dirigir un poder del Estado, porque podría ser ya el exterminio prácticamente de una nación. Nosotros estaríamos apoyando al Partido Libertad y Refundación o al Partido Liberal. Cualquiera de esos dos partidos estaríamos apoyando. En la democracia cristiana la posición es distinta a la del PAC. Dicen que apoyarán al candidato que proponga y apoye el Partido Libertad y Refundación, sin importar si este es de la alianza o de los suyos. Pues nosotros estamos claros que Libre fue quien ganó y recibió el respaldo de la población. Y obviamente corresponde a ellos la iniciativa de proponer a la persona que pudiese conducir el Congreso Nacional. Expertos recomiendan para que el nuevo gobierno, liderado por Xiomara Castro de Zelaya, pueda tener éxito, una gobernanza sana apoyada por el Congreso Nacional, el presidente de este poder del Estado debería de ser ocupado por un diputado del Partido Libertad y Refundación. Otros son del criterio que la presidenta electa, al igual que el Partido Libre, debe de cumplir con el compromiso pactado con el Partido Salvador de Honduras. Pero si no logran ese consenso, no se descarta que el próximo titular del legislativo resulte de la oposición. René Amaya, 11 Noticias. Mientras tanto, el jefe de la Comisión de Transición del nuevo gobierno, Héctor Manuel Zelaya, asegura que la posición de la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya se mantiene en torno a que el próximo titular del Congreso Nacional sea Luis Redondo, propuesto por el ingeniero Salvador Nasralla, ya que los acuerdos se respetan y se cumplen. Un apoyo unánime de la bancada y el respeto a los acuerdos. En política siempre se genera este tipo de vicisitudes, ¿verdad? En el sentido de que muchos opinan de cómo debería haber sido la mejor forma, pero ¿qué es lo que pasa? No podemos ver el pasado con los ojos de hoy, porque en el pasado se celebró el acuerdo, en el pasado se hizo precisamente un acuerdo para beneficiar a todo un país con unas elecciones limpias y transparentes, y que el Partido Libertad y Refundación, con su candidata Xiomara, fuera beneficiada con todo el apoyo de la población en general. Entonces, en realidad, sabemos pues que la cultura de muchos políticos es no respetar la palabra, es no respetar acuerdos, y nosotros estamos dejando un precedente y estamos haciendo que precisamente diciendo con un mensaje contundente, cuando uno llega a un acuerdo, cuando uno da su palabra, hay que respetarla y hay que cumplirlo, hay que mandarle un mensaje a esos políticos tradicionales, que la nueva forma de hacer política empezó con Xiomara Castro de Zelaya. Y esta noticia genera reacciones también a través de la red social de Twitter. Damos ingreso a la misma Beatriz Valle. Se refiere al tema y dice: las campañas que se han dado en nuestra contra solo denotan el nivel del candidato designado por Salvador Nasralla. Sus páginas en todas las redes acusándonos de pertenecer al crimen organizado. Esa no es la forma de ganar la presidencia. La presidencia se gana, y continúa con el hilo de tweets en el siguiente, porque pues han dado viral Beatriz Valle y también ha recibido fuertes críticas a través de esa red social por su postura. Ella dice: por las campañas se debe ganar, que se han dado, pues la presidencia se gana, dice ahí, hasta el final. Las campañas que se han dado en nuestra contra solo denotan el nivel del candidato designado por Salvador Nasralla. Sus páginas en todas las redes sociales, dice, no solamente en Twitter, acusándonos de pertenecer al crimen organizado. Esa no es la forma de ganar la presidencia. La presidencia se gana, dice. O sea que están llamando ya al respeto, así lo hacía Hugo Noé Pino también a través de esa red social esta tarde, a que no manchen una victoria, decía Hugo Noé Pino esta tarde con respecto al tema. Beatriz se va directamente al señor Luis Redondo, diciendo que las páginas de él en las redes están acusándola de pertenecer al crimen organizado, que de esa forma no se gana la presidencia, y la presidencia se gana refiriéndose a la presidencia del Congreso. Molesta la diputada por el departamento de Francisco Morazán, Beatriz Valle, en este estira y encoge que existe como en todos los congresos previos a la elección de un nuevo titular. Esto es lo que está ocurriendo. Seguimos, Andrea. Así es, continuamos con más información a esta hora de la noche, porque
Los partidos políticos representados en ese poder legislativo pueden presentar individualmente sus propios postulantes para la titularidad de ese poder del Estado, generando también cierto grado de conflictividad, advierten algunos especialistas. Kimberly Espinosa nos explica. Miembros de sociedad civil manifiestan que las 6 fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional pueden presentar a sus propios aspirantes a la presidencia del Poder Legislativo este 21 de enero, día de la elección de la Junta Provisional, lo que podría ocasionar tensión, polarización y cierto nivel de conflicto al interno de este poder del Estado, advierte. Pero si hay 2 o 3 opciones, y esas 2 o 3 opciones dividen las diferentes bancadas para la votación, el consenso, el acuerdo va a ser más lento y probablemente tengamos un presidente con menos gobernanza de lo que tendríamos si las mayorías estuvieran de acuerdo. Las fuerzas políticas están en intensos cabildeos y pese al acuerdo entre Libertad y Refundación y Partido Salvador de Honduras, persiste cierto nivel de incertidumbre, señala este analista. Esto deriva del balance de fuerzas, de quien tiene más peso, de quien tiene mejores criterios de negociación. Los últimos días serán los más cruciales para este reacomodo de fuerzas y de consensos, expresan otros entendidos. A medida que se acercan los días para la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, crecen las expectativas y lógicamente los candidatos. Bien dicen en política que cuando usted alcance el poder, uno de los peores errores que puede cometer es ceder el poder. La Junta Directiva en propiedad se definirá este 23 de enero. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y Guillermo Paz Manueles nos informa que ante la solicitud de diferentes sectores, el Ministerio Público se compromete a investigar a los actores intelectuales de los delitos electorales cometidos en las elecciones del 28 de noviembre. Expertos en materia política al calificar como un paso positivo las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público y que han permitido poner ante la justicia a 10 personas acusadas de cometer delitos electorales, piden que también se debe investigar a los actores intelectuales que ordenaron realizar dichos fraudes. Mire, nosotros esperamos que el Ministerio Público tenga una labor investigativa fuerte, una expertise necesaria en este punto para llegar a los autores intelectuales de estos delitos cometidos en materia electoral para garantizar de que se sienten precedentes en el país. Por su parte, el Ministerio Público reconoce que están hasta el momento atados de manos para poder detectar y arrimar ante la justicia a los promotores intelectuales de estos delitos electorales, como la infracción de votos, entre otros, porque los actores materiales capturados no han querido dar los nombres de quienes los contrataron para realizar estas acciones ilícitas. No es fácil llegar hasta ahí. Nosotros no tenemos en este momento, por lo menos desde el punto de vista del testimonio, la colaboración, si se quiere, o por lo menos la intención de parte de los primeros señalados de dar nombres. A juicio de muchos, el proceso debería de ser concluyente con aquellos responsables intelectuales que tuvieron una participación también directa, interviniendo para que los resultados finales fueran alterados. Analistas califican como ejemplarizante el hecho que hoy sí se está actuando contra activistas políticos acostumbrados a ganar los procesos comiciales con falsedades y engaños. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Joly y Rixi Moncada, están solicitando que se investigue el parentesco del diputado electo Erasmo Portillo y el actual designado presidencial Ricardo Álvarez. Está el tema del señor Erasmo Portillo de la casilla 290, se lo digo con nombre y apellido, Erasmo Portillo de la casilla 290. Este muchacho queda inflado, porque salió electo inflado. Él sabía perfectamente que la ley lo inhabilita, porque la Constitución lo inhabilita por ser yerno de un designado presidencial, de Ricardo Álvarez.
Después que la diputada nacionalista Valesca Zelaya denunció enfáticamente la candidatura del diputado electo Erasmo Portillo, las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall pidieron al consejero presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, investigar si el candidato electo Erasmo José Portillo Pinto tiene parentesco con el designado presidencial Ricardo Álvarez Arias, por lo que procedería a su destitución. En realidad, la Constitución de la República y la ley electoral contemplan que una persona que tenga un parentesco de segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad de un funcionario con jurisdicción nacional está inhabilitado. Versados en temas jurídico-electorales, sostienen que al ser pariente el diputado queda inhabilitado, por lo que deberá demitir su cargo. Según el artículo 309 de la Constitución de la República, el suplente del candidato propietario sería el asignado para el cargo. Efectivamente no, porque la gente cuando ejerce su voluntad popular, la ejerce por el propietario y por el suplente al mismo tiempo. Entonces, en caso de inhabilitación del propietario, queda el suplente todavía en ese lugar. Cabe destacar que el oficio especial del CNE establece que la denuncia a la diputada sigue en investigación. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a ir al norte. Sigue muriendo la gente en Honduras por el COVID-19. Repito, más muertos producto del coronavirus en el país. Shirley Martínez desde el norte. En las últimas 72 horas reportaron la muerte de 2 personas por sospechas de COVID-19 en el triaje de Infoc en San Pedro Sula. Se trata de 2 adultos mayores que se presentaron en estado crítico y no registraban ninguna dosis de la vacuna. Tiene 73 años de edad, procedente del sector de Cofradía, sin vacunas, que fallece por una sospecha de COVID-19 y asimismo un síndrome de distrés respiratorio severo. El día de ayer, a las 8:22 de la noche, se reporta el segundo fallecido, 67 años, masculino, procedente del barrio Paz Barahona, que fue trasladado por la unidad del 911 por sus vecinos, lamentablemente sin familiares, en un estado crítico con una saturación de 55%. Expertos en salud refieren que la población debe asumir la responsabilidad en la pandemia, protegerse y acudir al centro de atención más cercano a los primeros síntomas, porque nuevamente los pacientes están llegando complicados y sin vacunas. La población tampoco ha cooperado mucho con lo de la vacunación, ¿verdad? Y lo de la vacunación ha demostrado que aunque no evita el contagio, lo cuida de la muerte. Y podemos hacer una comparación con Estados Unidos y nosotros. En Estados Unidos ahorita las unidades de cuidados intensivos están reventadas. Nosotros aquí tenemos llenos, pero los sistemas generales de atención, no las unidades de cuidados intensivos. Los científicos hondureños han señalado que la vacuna es una medida confiable de contención contra el temible virus. Por tal razón, deben de procurar inmunizarse y siempre guardar las medidas de bioseguridad. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, en los municipios de aquí de Francisco Morazán también la gente está pegada por el coronavirus. Tenga cuidado. Ya vieron, en San Pedro siguen las muertes, en el país sigue el coronavirus y siguen hondureños muriendo. ¿Qué pasa en Francisco Morazán? Las altas tasas de positividad de COVID-19 de nuevo se extienden a los municipios cercanos de la capital, como es el caso de Santa Lucía y Talanga, donde el personal médico reporta que cada día son más las personas que acuden a los centros de triaje y de salud con síntomas de coronavirus, algo que los médicos del Hospital Escuela ven con preocupación ante la eventual demanda de un cupo que en un momento dado puedan requerir, ya que los mismos son escasos. El triaje de Talanga continúa atendiendo a la población de Talanga, igualmente a la población que viene de lugares aledaños. De las aproximadamente 90 atenciones que se han estado atendiendo en el triaje de Talanga, han salido 9 positivos por hisopados por antígeno. Esto puede ser contraproducente y aumentar el número de contagios por esta enfermedad del coronavirus. Los epidemiólogos dicen que esta situación se puede tornar aún más crítica, tal como ocurrió hace algunos meses, debido a que la ciudadanía confía mucho en haberse vacunado. Sin embargo, algunas personas, aún con las 2 dosis, han sido ingresadas a las salas de cuidados intensivos.
Honduras está viviendo en este momento un rebrote de COVID-19 y a la vista está que centros hospitalarios públicos, privados y centros de triaje están abarrotados de personas que buscan cómo restablecer su salud. Otros médicos piden a la población culminar su esquema de vacunas y de esta forma estar preparados para no ser víctimas de un ataque severo de la pandemia. El SARS-CoV-2 sigue cobrando la vida de muchas personas, tanto en la capital como en el resto del país, por lo que se debe llamar a la población a no ser indiferentes y al tener síntomas relacionados con el mal viral, no automedicarse y acudir de manera oportuna a un centro asistencial para proteger sus vidas. Gisela Calix, 11 Noticias. Y como dicen, unos a la bulla y otros a la cabulla, es un refrán popular aquí en Honduras. Están denunciando a laboratorios que, como ha incrementado los casos de coronavirus en el país, la gente va a hacerse exámenes a los laboratorios y según denuncias, algunos laboratorios ya han incrementado nuevamente los precios. El incremento sustancial de casos de COVID-19 está siendo aprovechado de forma abusiva por muchos laboratorios biológicos privados que están subiendo en un 100% los precios que cobran por realizar pruebas rápidas o hisopados a las personas que llegan a confirmar si portan o no el COVID-19, por lo que urge hacer una investigación a fondo, aseguran autoridades de salud. Porque no es posible que la población que en este momento está acudiendo a hacerse uso de pruebas diagnósticas se estén aprovechando para subirles el precio. Esto es como cuando suben la canasta básica de repente. Se dijo que estos laboratorios antes cobraban entre 400 a 600 lempiras por hacer una prueba rápida o de antígeno. Hoy están cobrando entre 800 a 1200 lempiras. Por practicar un hisopado para PCR cobraban 1.200 y hoy hasta 2.400 lempiras, lo que representa un duro golpe para el bolsillo de las personas. Entonces hay que tomar en cuenta los costos de operación, por supuesto, el precio de la prueba y por supuesto una ganancia para el laboratorio, para las clínicas, pero igual con mucha consideración se debe hacer. Pero sí podemos recomendar que pueden abocar los triajes, tenemos suficiente antígeno, tenemos suficientes insumos para hacer PCR, por lo tanto no es necesario, lógicamente, ¿verdad?, ir a los laboratorios, exceptuando aquello que es lo que para trámites personales. Las autoridades recomiendan a la población hacer uso del sistema sanitario público para practicarse cualquier tipo de prueba para el COVID-19 u otras variables. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Cambiamos completamente de tema y le presentamos nuestra nota positiva de hoy. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Los destinos paradisíacos de Honduras continúan sorprendiendo a nivel mundial. En esta ocasión, Guanaja fue declarada recientemente como un nuevo sitio Ramsar, en un acto presidido por el viceministro de Ambiente, Carlos Pinoda Fasquel, el alcalde de la isla Miller, así como el director general de Biodiversidad y Ambiente, Oscar Mejía, quienes participaron en el nombramiento representando un enorme paso para la protección de la isla. Cabe recordar que Honduras ya cuenta con 11 lugares declarados sitio Ramsar. El último fue la Laguna de Alvarado. En Centroamérica existen 45 de estos sitios y el país 5 estrellas ya cuenta con el 27% de ellos. Pero, ¿qué significa un sitio Ramsar? Es un humedal de importancia internacional designado por la Convención, siendo un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Guanaja, denominada la Isla Verde de Honduras, cuenta con la mayor cantidad y variedad de bosque y ambientes selváticos. De igual forma, destaca por sus aguas cristalinas y abundantes recursos naturales, convirtiéndose en un lugar de ensueño para sus visitantes. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente designó el sistema de humedales de la isla de Guanaja como 12º humedal de importancia internacional, lo que convierte a la Isla Verde en el sitio número 2456. Este destino único cuenta con 13.148 hectáreas de territorio y 1 millón de belleza natural por descubrir. Para 11 Noticias, Kate Padgett.
Ahora la periodista Gisela Calix nos informa que por presuntas irregularidades, las autoridades del Ministerio Público y la ATIC van a realizar una inspección en un proyecto denominado Casas Contenedores. La Fiscalía contra la Corrupción y la Transparencia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal inspeccionaron las casas contenedores que se están construyendo en la localidad del Diamante, ubicada en la carretera al sur del país. Según las pesquisas, hay una denuncia contra varios funcionarios del actual gobierno en la que se establece que los mismos habrían erogado al menos 1.200 millones de lempiras en realizar estas compras. No obstante, lo adquirido se encuentra en mal estado y se construye en una propiedad privada. Estas viviendas son para personas damnificadas por los huracanes ETA y Iota. En torno a la construcción de esta residencial en el Diamante, de estas casas contenedores, y es por eso que el día de hoy se ha desplazado la Agencia Técnica de Investigación Criminal para poder determinar en qué condición están estos contenedores, si son contenedores nuevos, si se compraron usados, en qué condición están, cómo va el avance del proyecto y otros detalles que de acuerdo a los fiscales son de interés para continuar con la investigación que iniciaron el año anterior. El presidente del patronato de esa zona dice que las viviendas que les ofrecieron deben ser de estructuras de material de construcción y no en contenedores, con lo que se juega con la dignidad de las personas. Donde hay muchas familias aquí que tienen sus terrenos con escritura, que investiguen al IP. Mis solares están, pero ya ellos los tienen ya al nivel para supuestamente construir las casas. ¿Usted ya tenía sus viviendas? No, solamente los solares. Conmigo en ningún momento han participado conmigo que a qué solución se llega, ¿va? Solamente los agarraron, botaron el cerco y todo. De confirmarse la comisión de delitos, en este caso, el Ministerio Público estaría librando en los próximos días expedientes fiscales contra los responsables de los ilícitos. Gisela Calix, 11 Noticias. En respuesta, la Unidad Coordinadora de Proyectos emite una aclaración pública de la cual damos lectura a algunos puntos importantes. Cita el Ministerio Público, aduce que la compra de los contenedores lo realizó la Secretaría de la Presidencia por un valor de 1.200 millones de lempiras. Esa afirmación es contundentemente falsa, dice la Unidad Coordinadora de Proyectos, que el valor total por la compra de estos fue de 24.488.468 lempiras con 40 centavos. En otro de los puntos dice, si bien es cierto, los contenedores se compraron usados debido a que así se encuentra en el comercio mundial, los mismos fueron utilizados para construir 102 unidades habitacionales para el proyecto de viviendas sociales multifamiliares construidas para beneficiar a las familias y personas que fueron afectadas por las tormentas tropicales ETA e Iota. El Ministerio Público afirma que el proyecto de viviendas multifamiliares a la fecha aún no está en funciones. Esa afirmación es contundentemente falsa. La verdad documental, técnica y física indica que las 102 unidades habitacionales multifamiliares se encuentran totalmente construidas y habilitadas. El comunicado precisa que uno de los investigados es el exministro de la Presidencia, Eval Díaz. Si bien es cierto, el Ministerio Público puede investigar a cualquier persona a quien se le imputen hechos que transgredan la ley, desconoce que el proyecto no está siendo ejecutado por una Secretaría de Estado, dice la Unidad Coordinadora de Proyectos, y finalmente se comunica que toda la información del proyecto ha sido entregada al Consejo Nacional Anticorrupción, entidad que está realizando su propia investigación de los hechos y quienes han realizado varias visitas al proyecto para constatar técnica y legalmente su situación. Es parte de un amplio comunicado que emite este día en respuesta la Unidad Especial Ejecutora de Proyectos y la Unidad Coordinadora de Proyectos. En otros temas, el abogado Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de una de las empresas que está siendo afectada por grupos campesinos que desde hace varios meses han usurpado tierras en el Bajo Aguán, exige a las actuales autoridades policiales que se dejen de excusas y procedan con los requerimientos que se han emitido en contra de estas personas cuyas actividades generan gastos millonarios a la empresa privada en este sector del país.
pero nos encontramos ante una Policía Nacional que nos ha dado como respuesta que no puede ejecutar las órdenes judiciales que tiene en su poder en virtud de que están esperando el traspaso de lo que es el mando presidencial y el cambio de autoridades. Lamentablemente, esta es precisamente la actitud de la Policía Nacional ante este tipo de hechos. Bien, atención a las autoridades de educación que ya se van, a los que los van a nombrar como nuevas autoridades de educación y en especial a los maestros, aunque ayer me motivó que el profesor Esponda lo vi muy con ganas de apoyar al gobierno y entiendo que el magisterio así está, con deseo de apoyar a doña Xiomara. Según la UNICEF, el único país en Latinoamérica que no ha vuelto a clases presenciales, ¿quién cree que es? Honduras. Esta es la nota. Honduras es el único país a nivel de Latinoamérica que aún no ha vuelto a clases presenciales según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ya que las autoridades aducen que no existen las condiciones sanitarias por la pandemia, aunque la dirigencia magisterial alega falta de voluntad. De tener todas las medidas de bioseguridad en los centros educativos. En ese marco, quiero decirles que es el único país de Latinoamérica, creo, que no han retornado a clases los estudiantes, por lo tanto esa preocupación debe tenernos a todos de correr y más que todos no solo preocupados, sino ocupados de cómo regresar. El resultado lo tendremos a corto y largo plazo, según los asesores en materia educativa, porque los futuros profesionales se están hasta graduando de forma virtual. Vamos a tener altos niveles de desafío porque la escuela como tal, la presencialidad va teniendo algunas etapas que son muy difíciles que se cumplan o que se generen con la virtualidad, sobre todo cuando no estábamos tan listos para ello y nos metemos de un solo entonces. En algunas zonas de San Pedro Sula, organizaciones internacionales que apoyan a niños y niñas esperan el pronunciamiento de las autoridades para hacer entrega del material escolar, pero actualmente están a la deriva. Estamos respetando, ¿verdad?, las directrices que ha dado pues la Secretaría de Educación y seguimos respetando esas directrices y apoyando siempre a nuestra población apadrinada. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. ¿Por qué la gente se va de Honduras? ¿Por qué tanta caravana, tanta gente que expone su vida, que va con sus hijos en brazos? ¿Por qué la migración? Se habla de una primera caravana hacia los Estados Unidos. Detalles, Iris Urbina. En el momento que en el país se anuncia una nueva caravana de migrantes, la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch en su informe anual en más de 100 países destaca a Honduras en vulnerable situación de derechos humanos, siendo las caravanas de migrantes uno de los principales fenómenos. Ante esa realidad, ante ese drama de atropello a los derechos humanos, entre otros factores, ¿verdad?, que existen en el país, sin duda la población encuentra como única válvula de escape la migración irregular, porque ve que en Honduras el Estado no le está garantizando la vida ni los derechos fundamentales. Según este informe, varios grupos de la población hondureña durante el 2021 sus libertades fundamentales se han visto más vulnerables, también por factores como la violencia, el desempleo y la impunidad. Hemos visto cómo reina la impunidad, por eso la gente al verse que no tiene ninguna protección del Estado, decide buscar la ruta migratoria y protestar también, buscar justicia fuera del país, cosa que no debería suceder porque para eso tenemos un Estado que nos debe proteger y nos debe garantizar esos derechos. Expertos coinciden que Honduras seguirá siendo señalado en vulnerabilidad de derechos humanos mientras el Estado no rectifique su forma de actuar. Es que no hay una política pública definida en tema al respeto de derechos humanos. Es el Estado el garante de los derechos humanos, es el Estado el que tiene que brindarle a la población las condiciones necesarias para que viva en mejores condiciones. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Y precisamente en relación a ese tema, varias migrantes hondureñas que viven en España han sido liberadas luego de ser víctimas de explotación sexual.
La violencia sexual, el maltrato y la discriminación son parte del día a día de miles de mujeres en todas partes del mundo. Tal es el caso de la red criminal que explotaba sexual y laboralmente a más de una docena de féminas en Murcia, España. En las últimas horas, la policía local informó la liberación de 19 mujeres latinoamericanas, entre ellas de Honduras y Paraguay. Según los informes policiales, la red criminal estaba conformada por dos ramas. La primera constituida por un clan familiar paraguayo, asentado en Murcia, bajo el mando de una mujer que las traía al lugar a base de mentiras y las explotaba sexualmente. El segundo liderado por una hondureña, quien aparentemente traía a compatriotas a trabajar a España para ser cuidadora de personas mayores. No obstante, si estas no pagaban un monto que llegaba hasta los 7.000 euros, más de 196.000 empiras, eran explotadas sexualmente por la rama paraguaya. Según los reportes oficiales, las investigaciones del caso comenzaron gracias a una denuncia anónima recibida en el correo electrónico trata@policia.es, la cual funciona como una de las herramientas, junto a la línea telefónica 900 10 50 90, contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Luego de pesquisas realizadas por los funcionarios policiales, se logró constatar la existencia de una organización criminal en la localidad de Fuente Álamo, en Murcia, ciudad de España, cuya actividad era la trata de mujeres para la explotación sexual y laboral. Para 11 Noticias, Karim Duarte. Y el presidente Hernández dio a conocer su arduo trabajo en la reconstrucción del país luego del paso de los huracanes Zeta e Iota. Más de 437.000 personas han sido atendidas por el gobierno desde las emergencias suscitadas por las tormentas tropicales Eta e Iota en noviembre de 2020. Según estimaciones de la Secretaría de Finanzas, se han invertido más de 798 millones de lempiras. La asistencia humanitaria abarca desde el rescate y albergue de más de 1 millón de damnificados, asimismo la limpieza y reconstrucción de comunidades, entrega de bonos, alimentos, paquetes humanitarios, apoyo a los emprendimientos y otras acciones. No, cosa peligrosa porque cosa que no le esperábamos, pero con la ayuda en el Señor y la ayuda que hemos recibido siempre, porque el presidente Juan Orlando siempre ha estado extendiendo su mano con nosotros, agradecida, contenta porque recibimos provisiones, hemos recibido muchas ayudas, pues está dando el bono, pues es un excelente presidente. Hasta hoy le doy gracias a Dios al presidente y al alcalde, porque aquí nadie se había tomado a darle algo, nada. Sí, yo vivo arriba del parque para 3 cuadras para arriba. Y oí la llamada, porque lo van a llamar, pero yo dije, sí, tal vez. No, me cayó la llamada. En la placita del río, váyase. Muy bien. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, lanzó los programas No Están Solos, Honduras se levanta y Fuerza Honduras 2, con el objetivo de priorizar las necesidades de los hondureños, golpeados por la pandemia y los 2 huracanes. Al decirles no están solos, también significa estamos con ustedes y no nos retiramos de aquí hasta que el último de los damnificados esté con su casa limpia, higienizada y con su kit para poder recomenzar y el apoyo que requiera también para poder hacer su negocio, si en efecto eso es lo que... Bueno, y así pues nos despedimos de este espacio informativo, licenciado. Sí, antes quiero decirles que hoy el Milán ha clasificado a la siguiente fase en la Copa Italiana. Marlo Mejía va a tener los detalles y Honduras va a jugar un partido amistoso contra Colombia. Honduras se prepara para el Mundial del 2026, que se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá. Le decía yo a Andrea que si me dice, iremos a ir al Mundial, me dijo. No sé si Honduras va a ir, le dije, pero yo, si tengo salud y un poquito de dinero, me gustaría ir al menos a México a ver un par de partidos. Pero, oigan bien, Honduras, cuando no se ha jugado el Mundial del 2022, que se va a jugar en Qatar, pues nosotros nos preparamos ya para el del 2026. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Adelante, elección! Con toda la esperanza y el tiempo para prepararse. Ojalá
que las autoridades se pongan las pilas para que logremos, pues ya como país, figurar en un evento tan importante a nivel internacional. Bueno, creo que Rueda utiliza la selección hondureña de sparring porque está en la eliminatoria. Rueda, que dirigió Honduras, lo llevó a un mundial y ahora está con Colombia, y el Golillo Gómez, que está dirigiendo a Honduras. Honduras se prepara para el 2026. Juega un partido amistoso a las 4 de la tarde, hora de Honduras, el domingo en Miami, Honduras, Colombia. Marlon tiene esto y más a continuación en Deportes TV. Buen partido el del Milán, que ha clasificado en la siguiente fase. Andrea. Bueno, feliz noche y gracias por habernos acompañado, y empezar a ahorrar para que ojalá podamos ir a México, Estados Unidos o Canadá a ver a la selección de Honduras. En el 2026. Claro, con tiempo. Aclaremos. Feliz noche.